el tema antecedentes históricos de la administración en México. Este tema la vamos a desarrollar a través de esta presentación que les acabo de diseñar, pero también voy a dejar la lectura para que posteriormente ustedes la puedan leer. Empezamos. Esta clasificación que están viendo ustedes en pantalla obedece a la clasificación que se dio en la administración en México. Tenemos la época prehispánica, que se subdivide en horizonte preclásico, en horizonte clásico y el posclásico. Posteriormente llegó la época colonial y después México independiente, y uno de los pasajes más fuertes fue el de la Reforma y el Porfiriato. Ya posteriormente el siglo XX y actual el que estamos viviendo, el siglo XXI. Para esta sesión de clase, como es muy larga, la vamos a dividir. Entonces, para esta vez vamos a trabajar exclusivamente lo que son estas tres etapas, que es la época prehispánica, la colonial y el México independiente, obviamente con sus subdivisiones, ¿no? Y para la siguiente sesión vamos a trabajar lo que es Reforma y Porfiriato, porque es muy complejo, siglo XX y siglo XXI. Entonces vamos a dividir estas sesiones, ¿verdad? Entonces vamos a empezar ahora con la primera etapa, que viene siendo la época prehispánica, que se subdividió en tres partes. Y lo que fue el horizonte preclásico, el horizonte clásico y el posclásico. Posteriormente estudiaremos la época colonial y el México independiente. Y ahora sí, empezamos con cada uno de ellos. Vayan tomando sus apuntes en su cuadernito de ser necesario para que puedan realizar sus actividades posteriormente. Empezamos con el horizonte preclásico. Comento antes que nada que esta etapa se caracterizó por la división social del trabajo, por la edad y sexo, y en actividades artesanales, comerciales y agrícolas. Si se dan cuenta, este tipo de etapa fue muy similar a la época primitiva, en donde también se clasificaban las actividades por este tipo de trabajo, por edad, por actividades. Las mujeres se dedicaban a una cosa, que era la recolección, y los hombres se dedicaban a la cacería. En este apartado es exactamente igual, ¿no? La división social del trabajo siempre se ha dado, ¿sale? Nada más que como ya aquí estaban más avanzados, pues obviamente se dan otras actividades como las comerciales, las artesanales y las agrícolas. Existe ahora la aparición de la escritura jeroglífica y el poder teocrático que estaba centralizado. Surge también el sistema calendárico y numérico. Ya ven que fuimos famosos precisamente por nuestro sistema, y la utilización del barro cocido para uso doméstico y ceremonial. Aquí surgen lo que vienen siendo las construcciones de las pirámides. Esto dio rienda suelta a su gran incursión en las construcciones, aunque pues obviamente estas pirámides que surgieron, pues tenían que haber una parte trabajadora para poderla llevar a cabo, y pues la parte supervisora. Entonces observen ahí también que existe el cargo, ¿no? ¿Qué puestos están desempeñando? El supervisor y quien efectúa la labor, ¿no? Entonces aquí unos ejemplos de lo que se llevó a cabo en esa época. Bueno, continuamos ahora con el horizonte clásico. Y bueno, aquí se menciona que durante este periodo se desarrollaron las culturas teotihuacanas, maya y zapoteca. La principal característica de la administración en esta etapa es el estado teocrático, con una administración centralizada. Cabe mencionar que tendríamos que investigar qué es el estado teocrático. Nada más les hago una pequeña reseña, tiene que ver con la iglesia, con el poder eclesiástico, ¿no? Para que más o menos se vayan ustedes dando una idea de lo que podría ser. Aquí esto, habíamos mencionado que en el apartado anterior surgen ya las construcciones, y en esta parte se consolidan, porque ya existen estos levantamientos de templos, como por ejemplo algunas pirámides conocidas como Chichén Itzá, y obviamente las organizaciones sociales
más conocidas en los lugares como Yucatán, pues vienen siendo Uxmal, y en las cuestiones de Oaxaca podría ser el Monte Albán, nada más por mencionar algunos. Y ahora sí, seguimos con la última clasificación de lo que es la etapa prehispánica, es el horizonte posclásico. Aquí el desarrollo y la decadencia de la cultura azteca sucedieron en este periodo, en el año 800 y 1492. Aquí se caracterizó por el predominio de un estado militar donde la clase sacerdotal tenía gran importancia. Ya ven que venimos arrastrando lo del estado teocrático cuando ellos son los que tienen el poder. Entonces vamos a investigar qué es eso, ¿verdad? La organización comercial y militar del Imperio Azteca abarcó hasta Centroamérica. Los sistemas de distribución, la organización y la especialización del trabajo fueron causa de asombro para los españoles, tal como se narra en las cartas de relación de Hernán Cortés. Toda esta infraestructura es muestra de la excelente administración que prevalecía en dicha cultura. Algunos aspectos más importantes de esta etapa son las que plasmo en la presentación. Y bueno, recuerden ustedes que el Estado teocrático siempre ha tenido mucha validez y mucha influencia. Entonces, aquí en esta etapa, pues no pasó desapercibida por tal situación. Ahora bien, hagamos un resumen. Ya hemos estudiado la época prehispánica a través de sus tres horizontes, que fue el preclásico, el clásico, el posclásico. Y nos falta ver lo que es la época colonial, el México independiente y otras tres más, que eran la Reforma y el Porfiriato, el siglo XX y el siglo XXI. Pero te repito que por su complejidad lo vamos a ver en otra sesión. Entonces continuamos ahora con la época colonial. Aquí en pantalla te presento el resumen de lo más importante. Te sugiero que vayas haciendo tus anotaciones en cuaderno. Y bueno, aquí se menciona que se establece un sistema de administración de gobierno con las características de control central, burócrata y poder absoluto por parte de España. Te recuerdo que fuimos invadidos, conquistados por este país aquí en México. En la Nueva España, una de las actividades más importantes, además de la agricultura, fue la minería. Y los españoles descubrieron y explotaron los yacimientos de oro y plata a partir de 1532. El trabajo se caracterizó en sus inicios porque hubo esclavitud. Los españoles utilizaban la mano de obra, obviamente, de los nativos, y fue así como surgió la encomienda, que es otro término que vamos a investigar, para administrar el trabajo. El trabajo por jornal o peonaje, como le quieran llamar, surgió después de la abolición de la encomienda en 1720. En las colonias ya se producían materias primas y se consumían los productos de España. Hacia 1780 el espíritu del capitalismo y del libre comercio predominaba en otros países europeos. Aquí te dejo esta presentación, viene el resumen más importante. Y avanzamos. Vamos con el México independiente. Aquí el movimiento independiente se inició allá por el año de 1810 y concluyó 11 años después a partir de 1812. Aquí los gobiernos emprendieron el fomento a la minería, la agricultura y la incipiente industria mediante el otorgamiento de facilidades para la introducción de la maquinaria, patentes y privilegios a las nuevas manufacturas. El primer intento por promover la industrialización se dio gracias a la iniciativa de Lucas Alamán en 1831, al crear el primer banco de avío. Los estilos de administración continuaban siendo empíricos, rudimentarios y centralizados.